Muy bien, mi nombre es Duván Efraín Ramírez López, aquí me documento de identidad. Soy estudiante de la UNA y en este momento me encuentro cursando el cuarto semestre de Ingeniería Industrial. En esta sustentación se hablará acerca de la tarea cero, actividad de reconocimiento del curso de Física Electrónica, en el cual se abordarán pues, los conceptos básicos de la física electrónica. Muy bien. Los conceptos a estudiar para esta fase será la carga eléctrica, la diferencia de potencial, también conocida como voltaje, la intensidad de corriente, la densidad de la corriente y la resistencia eléctrica. 5 conceptos que son bastante fundamentales al momento de entender qué es la física electrónica. Como primer concepto tenemos la carga eléctrica. Y pues como esto es un repaso de conceptos, entonces tenemos que tener muy en cuenta qué es lo que dice este concepto de la carga eléctrica, que en este caso dice que es una propiedad fundamental de la materia que se encuentra asociada con las interacciones electromagnéticas entre partículas subatómicas, y la carga eléctrica puede ser positiva, negativa o nula. La carga eléctrica positiva de un átomo es cuando tiene más protones que electrones. La carga es negativa cuando por el contrario tiene más electrones que protones, y la carga es nula cuando tiene la misma cantidad de protones y la misma cantidad de electrones. Y pues una de las ecuaciones que representa la interacción entre dos cargas eléctricas en reposo es la ley de Coulomb, que pues es la ley que describe la interacción entre dos cargas eléctricas puntuales. Bueno, pues la ecuación que representa a esta interacción es esta que tenemos acá, que es F igual a K por Q sub 1 por Q sub 2 sobre R al cuadrado. Claramente cada una de estas letras tiene un valor, ¿no? Un significado. En este caso, F es la fuerza entre dos cargas eléctricas. K representa a la constante electrostática que depende del medio en el que se encuentran las cargas. Q sub 1 y Q sub 2 pues son las magnitudes de las dos cargas eléctricas en cuestión, y R es la distancia entre ambas cargas. Y pues esta ecuación muestra cómo la fuerza entre dos cargas es directamente proporcional al producto de sus magnitudes e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre ellas. Bueno, el siguiente concepto a repasar es la diferencia potencial, también conocida como voltaje, que es una medida de la energía eléctrica potencial por unidad de carga entre dos puntos en un campo eléctrico. En otras palabras, podemos decir que es la cantidad de trabajo que se realiza para mover una carga eléctrica desde un punto a otro en contra de la fuerza eléctrica. Y bueno, pues la ecuación que representa la diferencia potencial, que está representada con una V entre dos puntos A y B en un campo eléctrico, pues es esta que tenemos aquí. V sub A por B es igual a W sub A por B sobre Q, donde V sub A por B es la diferencia de potencial de voltaje entre los puntos A y B. W sub A por B es el trabajo realizado para mover una carga Q desde el punto A al punto B en contra del campo eléctrico, y Q es la magnitud de la carga. En el sistema internacional de unidades, la unidad de diferencia de potencial es el voltio, que se define como un joule por coulomb. Esto significa que un voltio representa la cantidad de energía necesaria para mover una carga de un coulomb a través de un potencial de un joule. Ahora tenemos la intensidad de corriente. Y pues la intensidad de corriente eléctrica, representada con una I, es una medida de la carga eléctrica que fluye a través de un conductor en un intervalo de tiempo dado. En otras palabras, pues representa la tasa de flujo de una carga eléctrica a lo largo de un circuito eléctrico. La unidad estándar de medida de la corriente es el amperio. Nosotros muy bien la conocemos como un amperio. Y la ecuación que representa la intensidad de la corriente en función de la carga eléctrica Q que pasa por un conductor en un tiempo t es la siguiente, pues es esta que tenemos aquí. I igual a Q sobre t, donde pues I es la intensidad de corriente en amperios, que se representa con una A. Q es la cantidad de carga eléctrica en columbios, C que ha pasado por el conductor, y T es la cantidad, bueno, es el intervalo de tiempo en segundos durante el cual la carga fluyó. Esta ecuación muestra que la intensidad de corriente es directamente proporcional pues a la carga
que fluye a través del conductor y es inversamente proporcional al tiempo que tarda en fluir. Densidad de la corriente. También conocida pues como densidad de corriente eléctrica, es la cantidad física que describe la cantidad de carga eléctrica que fluye de un área en un material conductor. En otras palabras, pues representa la cantidad de corriente eléctrica que pasa por una sección transversal de un conductor en un momento dado. La densidad de la corriente pues se denota generalmente con el símbolo J y se expresa en amperios por metro cuadrado, que haría como, amperios sobre metros cuadrados. Matemáticamente pues la ecuación se representa con esta ecuación que tenemos aquí, J igual a I sobre A, donde J pues es la densidad de la corriente en amperios por metro cuadrado, I es la corriente eléctrica en amperios que fluye a través de un área determinada, y A es el área transversal a través de la cual fluye la corriente, medida en metros cuadrados. Esta ecuación pues nos dice que la densidad de corriente es la relación entre la corriente que pasa a través de un área específica y el tamaño de esta área. Muy bien, y por último tenemos la resistencia eléctrica, que es una propiedad de los materiales que dificulta pues el flujo de la corriente a través de ellos. En otras palabras, pues es la oposición que un material presenta al paso de la corriente eléctrica. La resistencia pues se debe a las interacciones entre los electrones que componen la corriente y los átomos del material conductor. La resistencia eléctrica se denota generalmente con el símbolo R y se mide en ohmios. La ecuación que relaciona pues la resistencia eléctrica con otros parámetros es la ley de Ohm, que sería esta que tenemos aquí, que es V igual a I por R, donde pues V es la diferencia de potencial en voltaje, en voltios, a través del componente o material, I es la corriente eléctrica en amperios que fluye a través del componente o material, y R es la resistencia en ohmios del componente del material. Bueno, y finalizando pues tenemos esta pequeña conclusión, que sería que pues estos conceptos pues nos permiten entender cómo fluye la electricidad en los materiales y cómo se comportan en circuitos, que son esenciales para diseñar y analizar circuitos, controlar corrientes y voltajes y garantizar un funcionamiento eficiente y seguro de dispositivos electrónicos. Y pues de igual manera estas ideas también impulsan la innovación y el desarrollo tecnológico, siendo pues esenciales para resolver problemas y avanzar en la electrónica. Esta ha sido la presentación de la tarea 0 del curso de física electrónica. Hasta luego.